Bueno, gracias por seguirnos acompañando. El siguiente tema que teníamos para comentar es un tema del que ya hemos hablado mucho, largo y tendido, y es el primer objeto interestelar que descubrimos, el 1I Oumuamua, este objeto que fue descubierto en 2017 por el cartografiado de Pan-STARRS en Hawái, que hace un cartografiado del cielo para ir buscando cosas nuevas que aparecen, y que, bueno, pues un objeto que era un poco extraño, tenía propiedades un poco intermedias entre las de asteroide y de cometa, eh, y, y sobre el que, bueno, es el primer objeto realmente que tenemos constancia de provenir de fuera del sistema solar, aunque por supuesto se espera que debe haber muchos, pero claro, son muy difíciles de detectar y es incluso posible que alguno haya quedado capturado en el sistema solar. Alguno de esos asteroides que vemos por ahí puede ser que originariamente viniera de fuera y hubiera sido capturado por los planetas gigantes. Pero bueno, este es el primero que vemos que su trayectoria, al extrapolarla, pues claramente viene de fuera, ¿no? Y como son objetos tan pequeños, este tiene del orden de 100 metros en su dirección alargada, pues son muy difíciles de ver. Necesitas telescopios grandes, pero un telescopio grande es como un microscopio. Estás viendo un campo muy, muy pequeñito del cielo. Entonces, si no está justo en el sitio donde tú estás mirando, no lo vas a ver. Claro, algo como el Pan-STARRS, que es bastante grande y va haciendo un cartografiado de todo el cielo, pues ya empieza a tener cierta probabilidad de pillar alguno. Y como digo, la mala suerte es que cuando se descubrió este objeto, pues estaba ya muy lejos y camino de salida. Creo que ya había hecho el perihelio, o sea, ya había pasado el punto más cercano al Sol y estaban por fuera de la órbita de la Tierra, entre la Tierra y Marte, entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, como digo, camino de salida del sistema solar, con lo cual hay muy poquitos datos, muy pocas observaciones buenas y la verdad es que se sabe muy poco. Entonces, bueno, este es un poco el contexto en el que hay todo esto. ¿Qué pasa? Que ha tenido, por supuesto, ha habido muchas discusiones sobre el tema, sobre todo a raíz de que un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, el jefe de astronomía de Harvard, que es Abraham Avi Loeb, al que aquí nos pone Sara en el fondo de pantalla, que además, pues desde hace poco también es miembro del equipo asesor científico de la administración Trump. Ha habido mucha discusión sobre el tema porque pues este profesor Avi Loeb sostiene que Oumuamua es un artefacto alienígena artificial, una especie de sonda enviada al sistema solar, pero que está averiada, ¿vale? Y sobre todo hay dos razones fundamentales en las que se basa para decir esto. Hay un par de peculiaridades de Oumuamua, ¿vale? Una de ellas es que, según cierta interpretación de los datos, es muy alargado, pues como si tiene 100 metros de largo, pues tendría algo así como 10 de ancho o menos. Pero eso no lo sabemos seguro. O sea, todas estas imágenes que se ven como una especie no sé, una Cigarro. especie de Cigarro, no decir cigarro Claro, cigarro, oscuro, sí. cigarro Mm. puro. exacto, son por supuesto recreaciones artísticas, no son imágenes Ujú. reales. No tenemos imágenes de un Oumuamua, siempre es un punto en todas las observaciones que vemos. La interpretación de que debe ser muy alargado es porque tiene una variación de su brillo que es algo así como un factor 10. Y eso pues se puede interpretar como que es muy alargado y al rotar pues a veces nos da la cara alargada y entonces lo vemos más brillante y a veces pues lo estamos viendo De canto, ¿no? De... sí, alineado con el eje y entonces solo vemos algo mucho más pequeñito y vemos menos luz. Vale, pero es una interpretación sacada solo de la curva de luz. Hay otras interpretaciones posibles. Podría ser que por una cara, podría ser redondo, pero por una cara muy brillante y por otra muy oscuro, por ejemplo. Ujú. Que también Y sería raro. tenemos, pero Pero, tenemos cuerpos en el sistema solar Claro. que tienen ujú, así. Sí, ya, esto ya lo hemos discutido y lo hemos hablado en varios Ujú. capítulos, ¿eh? sí, Entonces, De esto hecho, sería en por la novela de recopilación. 2001, en la novela de 2001 no van a Júpiter sino a Saturno, que al final de la sí. película lo simplificaron, pero van a el objeto, el monolito está en Jápeto, que tiene una cara Que efectivamente, brillante, Jápeto. claro, está una cara brillante, otra oscura, se supone que estaba hecho a propósito para mandar una señal para decir, aquí hay algo. No, no fueron a Saturno en la película porque no estaban convencidos de cómo le estaban saliendo los anillos de Saturno Sí, y no les parecían realistas y entonces dijeron, esto tiene que ser lo más realista posible, así que vamos a Júpiter y hacemos Júpiter. aunque luego creo que lo reutilizaron para la película Silent Running, que ahí sí que están en Saturno.
pero nos estamos desviando mucho. Sí, sí. Nos estamos desviando mucho. Es que aquí nunca, en este programa, nunca desvariamos. No, Sobre eso no todo si pasa son nunca. las 3:11 de la madrugada. LOEB es parte de la directiva de las iniciativas Breakthrough, que son estas iniciativas que financian una serie de actividades de búsqueda de inteligencia extraterrestre y también el proyecto Starshot, para mandar una vela solar impulsada por láser a Próxima Centauri. Entonces, si tú eres un investigador que trabaja en búsqueda de inteligencia extraterrestre, que trabajas en proyectos de velas láser y te encuentras algo como un Muamua, ¿qué se te ocurre pensar? Pues que es una vela solar extraterrestre, ¿no? Pero es que además, Oumuamua, al alejarse del Sol, iba como... O sea, el movimiento no era consistente con no tener ninguna aceleración. Entonces era una cosa más que decían, es que tiene propulsión. Se descubrió efectivamente que tiene una ligerísima aceleración no gravitatoria, que es del Claro. orden de la milésima parte de la aceleración gravitatoria. Mm. Con lo cual, claro, esto según cómo se explica en algunos artículos te dicen, y es que cuando se acercó al Sol empezó a acelerar, pues suena como que hay una voluntad detrás. Pero esa aceleración hay que tener en cuenta que está dentro del rango de la que tienen los cometas, eso les pasa a los cometas también, y esa aceleración tanto en su magnitud, o sea, si tú pintas cuánto es la aceleración de los cometas, esta está en ese rango. O sea, está en la parte alta del rango, pero en el rango de los cometas. Y también en la forma. Es una aceleración que es en dirección opuesta al Sol y proporcional, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Mm. Igual que en los cometas. ¿Por qué? Porque en los cometas lo que les pasa es que tienen hielo, la luz del Sol calienta el hielo, se sublima y el gas al salir evaporándose, pues impulsa en la dirección contraria al cometa. Eso mismo pasa con Oumuamua. Bueno, quiero decir, tiene una aceleración que es similar a esa. Aquí el problema con esta hipótesis era que se esperaba que emitiese gases como un cometa cuando se observó, apuntaron todos los telescopios ahí de repente y apenas se vio nada. Entonces por eso estaba la cosa un poco confusa también. Sí. Entonces, la cuestión es que como supuestamente es alargado y como tiene esta aceleración no gravitacional, eso lleva a Loeb a pensar que es un objeto artificial. Yo quiero decir una cosa, no puedes decir que, porque claro, la aceleración es tan pequeña, es solo una milésima de la gravedad, que como propulsión no sirve. Es decir, Claro, eso no. claro. Entonces Loeb dice Por que eso está estropeada, claro. Claro, dice que es una sonda averiada. Pero no me sirve que tú me uses la misma cosa en los dos sentidos. Sí, sí, es sí, decir, si es una propulsión, pero no me puedes decir, es una propulsión, pero propulsa poquito porque está averiada. O sea, no me. Es como Claro. jugar a las dos bazas, ¿no? Y además, otro de los argumentos era, es que ha pasado demasiado cerca de la Tierra para ser accidental. Que en realidad lo que ocurre es que, como es muy pequeño, solo podíamos detectarlo si pasaba cerca de la Tierra. Todos los que hayan pasado más lejos del mismo tamaño, no los hemos visto. Claro. Pero claro, si dices, es que estaba tan bien apuntado que tiene que ser artificial. Pero luego dices a la vez que no se podía propulsar bien porque está roto, ¿en qué quedamos? Uh-huh. Además Sí, por eso. O es artificial porque está propulsado, o si está roto, entonces no. O no puede propulsarse bien. ¿no? sé. Entonces, bueno, ahora debatimos los pros y los contras. Lo que quería decir simplemente era que ha habido toda esta historia. Loeb es un investigador que ha hecho una carrera muy brillante en estudios de muchas cosas, sobre todo de agujeros negros, pero de muchas otras cosas también. Les he dicho alguna vez, incluso ha escrito sobre física solar, tiene algún paper sobre modelos de interior del Sol. Y, ¿De qué no ha escrito Loeb? O sea, el tío es una máquina, o sea, es impresionante. Y claro, al ser alguien tan prestigioso, pues realmente, si yo digo que Oumuamua es artificial, no me hace caso nadie. Pero si lo dice Loeb, sale en todas partes. Como además, pues tiene una personalidad así muy mediática y tal, pues claro, se ha liado la que se ha liado, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De Loeb, ¿no? De que es un tío muy prestigioso y tal. Y lo del libro, ¿no? Tenemos que mencionar el libro, ¿no? Sí, ahora lo meterá. El asunto es que ahora pues, ha escrito un libro en el que cuenta todas estas cosas. El libro creo que todavía no se ha publicado en España, aunque sé que hay gente que lo ha leído. Miguel Santander, nuestro amigo y gran divulgador, creo que lo ha leído. Dice que no está mal, que lo plantea como bueno, que hay que estar abiertos a la posibilidad de y da argumentos
de que podría ser de origen extraterrestre, pero no lo afirma categóricamente. Y claro, pues están apareciendo un montón de artículos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos yo he visto en el ABC, pues el artículo de Nieves, porque claro, en este país no se ha hablado suficiente sobre Nieves en los últimos días, a cuenta de Filomena, pero bueno, eso es otra cuestión. Por favor. Y me ha llamado la atención porque, bueno, el artículo de Nieves, debo decir que sobre el tema de Oumuamua, pues yo creo que está bien tratado. Dice simplemente pues que hay este investigador que ha escrito este libro y dice estas cosas. Me da la impresión de que Nieves últimamente está, lo he dicho otras veces, ¿no? Está, no sé, que ha mejorado su estilo, ¿no? Bueno, llevo algún tiempo que los artículos que he leído se lo he notado, ¿no? Aunque tiene algunos errores que son de astrofísica muy básicos que no sé por qué no se asesoran cuando escriben estas cosas. Porque, por ejemplo, dice que un cometa, la cola, también llamada coma, la cola y la coma son lo mismo, pero son cosas diferentes, o sea, que no es relevante para la discusión, pero que son cosas que cualquiera que sepa un poco de astronomía te lo puede decir, ¿no? No sé, si vas a escribir un artículo que te cuesta, no sé, enseñárselo a alguien que te pueda dar algún tipo de asesoramiento. Pero bueno, el tema pues está de nuevo despertando mucho interés mediático. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Argumentos a favor o en contra? Héctor antes exponía lo de que la aceleración no se había observado emisión de gases, ¿no? Lo cual es cierto, es uno de los argumentos que podrían apoyar la idea del OEP. Aunque también, dependiendo de la composición del cometa, ¿no? Ha habido gente que lo ha estudiado y que dicen que como tenemos tan pocas y tan pobres observaciones, según cómo sea la composición, pues podría explicarse que no hayamos visto esos gases, ¿no? Es que cuando lo pillamos ya se alejaba del Sol. A lo Sí. mejor El emitió problema lo es que poco que nunca se tenía. podrá demostrar ni que era ni que no era. Así que desde el punto de vista filosófico esto quizás es un poco un brindis al sol porque realmente, a ver, no se podrá demostrar nunca, ¿no? A ver, si mandamos una misión, una sonda acelerada hasta que llegue, ya lo sabríamos seguro. Había un paper sobre cómo se podría mandar una sonda, pero Sí, claro, había eso no se va a hacer. más de uno, creo. Sí. Eso sería muy caro y no se va a hacer. Así Y que no nos quedaremos sin tendría saberlo. sentido. Es decir, la información que vas a sacar de eso es ridícula. Claro, y llegarán más. O sea, creo que ya se habían detectado como 2 cometas que curiosamente, no sé si el segundo o el tercero que se detectó ya interestelar, sí que era como lo que se esperaba. Al principio era, ¿Te uy, refieres a Borisov? No, sí, creo que era Borisov, ¿no? Que ese ya sí que Borisov fue el emitía como... segundo, ¿no? Borisov es Creo el que sí. segundo, sí. Ese ya creo que hacía todo lo que se esperaba que hiciera Oumuamua y no hizo. Sí, ya está. Sí, lo que habría que tener es una sonda lista para cuando Claro. cuando se acerque uno que se pudiera llegar. Pero claro, Y también, un problema gordo que tenemos también, o sea, la razón por la que no se vio cuando estaba más cerca del Sol es que tenemos los telescopios en tierra todavía todos, prácticamente. Entonces, si está en la zona del Sol, es de día, no puedes observar de noche, no puedes hacer un survey. Y llevan años que lo acaban de volver a retrasar. Llevan años proponiendo poner un telescopio en la órbita, o sea, entre la Tierra y Venus o algo así, pero mirando hacia afuera, para todos los asteroides peligrosos que no podemos detectar porque están más cerca del Sol que la Tierra casi todo el tiempo. Entonces hay muchos que hemos detectado un asteroide que ha pasado a no sé cuánto, o sea, muy cerca de la atmósfera terrestre. Lo hemos detectado cuando ya se iba porque venía desde la parte del Sol. Entonces, este proyecto lleva tiempo ya propuesto y todavía no sé, creo que, no sé si ha sido por la pandemia o qué, que se había vuelto a retrasar aún más. Entonces, con eso, telescopios de ese tipo, a lo mejor podríamos detectarlos más cerca a los objetos interestelares que vengan. De todas formas, la previsión, según los modelos porque bueno, no lo hemos dicho, pero lo normal es que el espacio interestelar esté lleno de objetos, de asteroides Claro. y cosas parecidas a cometas, que serán cometas cuando se acerquen al Sol. Lo normal es que los haya, lo que pasa es que son difíciles de ver. Se espera que con cosas como el Observatorio Vera Rubin, pues detectaremos muchísimos en los próximos años, una vez que empiecen a funcionar, y podamos empezar a hacer estos cartografiados profundos del cielo cada noche. Entonces los podremos ver no ya cuando estén cerca del Sol, sino mucho más lejos. O sea, los podremos ver con mucho tiempo y tener tiempo para estudiarlos bien.
Sí, Starlink y las otras megas constelaciones de satélites nos Uf, dejan. ya, Porque precisamente Sí. ese tipo de proyectos, Exacto. es de los que van a ser perjudicados con todo esto de las megas constelaciones de satélites. Pero Sí. bueno, necesario desde luego es tener algún sistema, algún telescopio, alguna instrumentación que esté vigilando lo que se nos viene encima, lo que está por ahí, porque tarde o temprano uno impactará, a pesar de que lo que digan y salgan a la noticia, porque además han preguntado, yo he visto varias personas en el chat preguntando, hay uno que va, un asteroide que va a chocar en el 2022. No, no Ya, va a es que chocar, no. tuviste titular, Ángel, ¿viste titular? ¿Cuál de ellos? El de 2022. Porque el titular No. era: la NASA anuncia la fecha de la destrucción de la Tierra. Sí, Dios mío. Ese sí lo vi. Pero es- Digo que el artículo todavía estaba en 2020. No, era ya el sí, sí. remate de 2020. Bueno, de todas formas, volviendo a Oumuamua, yo lo que quería decir es que con estos cartografiados grandes como este de Vera Rubin, no es pensando solo en los que son peligrosos para la Tierra. Por En ejemplo, general. Oumuamua no es peligroso para la Tierra, pero simplemente el simple podernos permitir detectar objetos interestelares, que a lo mejor ni siquiera algunos ni siquiera se acercarán mucho al Sol. Pero esa es la historia, ¿no? Es conseguir tener, primero detectarlos, conocerlos mejor, y es lo que os comentaba también, decíamos antes, ¿no? Lo ideal sería tener algún tipo de nave preparada Claro. en órbita o donde fuera, en que en cuanto que se detectara uno de estos y se pudiera llegar, pues ahí ver en detalle y tener así más conocimiento de que en verdad cómo son este tipo de cuerpos, porque de los puntitos, de las pocas observaciones que se hicieron durante la semana, 10 días que se pudo seguir Oumuamua, sacar que es una nave extraterrestre averiada. De eso de las misiones de intercepción, luego te cuento una cosa porque hay un paper ahí que saldrá pronto, espero, que habla de cosas de esas. O sea, yo donde iba era la estadística de objetos, porque tenemos un problema. Vamos a ver. Cosas interestelares que sepamos seguro que lo son, tenemos una muestra de 2. Tenemos Oumuamua, que es una cosa un poco rara, y tenemos Borisov, que es una cosa muy normal. Entonces, ¿cuánto de raro es Oumuamua? ¿Es raro en el sentido de 1 entre 1000? ¿O de cada 2 objetos interestelares uno se parece a un cometa y el otro parece un asteroide alargado? ¿Sabes lo que te quiero decir? Para eso necesitamos estadística. Y esa estadística es la que espero que tengamos en los próximos años. Pero, Héctor, en astrofísica se sacan conclusiones con lo que haya. Si hay 2 objetos nada más, se sacan conclusiones de los 2 globales. Claro. Esto es una cosa que dices, el caso de sacar papers. Sí, es que es lo que tienes, ¿no? Y es lo que hay. Pero yo quería comentar una cosa Hay un argumento estadístico por el cual yo no creo que Oumuamua sea artificial, ¿vale? Y esto tiene que ver un poco con lo de... ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en el episodio 300 del principio de GOT? Y lo de que sería muy raro que estuviera justo al principio, que sería muy raro que estuviera justo al final. Esas cosas son improbables, ¿no? Bueno, pues nunca hemos encontrado un objeto que sea claramente interestelar. Se supone que va a haber muchos y que vamos a empezar a encontrarlos en los próximos años porque tenemos capacidad de detección. Pues ya sería raro que el primero que detectamos sea una nave alienígena. Claro. Salvo que el espacio esté tan lleno de naves alienígenas, que esto sea como dice Carlos Jesús, y haya más naves alienígenas por el espacio muertas que asteroides, lo cual sería muy raro. Lo que propone el Loeb es un poco eso, o sea, es que tiene que haber tantas, justo la primera que detectemos no sea un cometa, no sea un asteroide, sino sea una nave alienígena. Y además es curioso porque justo esta mañana vi tuiteado por Francis un paper de Loeb en el que usa ese mismo argumento contra otro tecnomarcador supuesto, que es la famosa señal de radio de próxima B que comentamos también hace un par de episodios. Loeb dice que además es curioso porque esa señal ni siquiera está publicada ni nada, fue una cosa que salió en medios de comunicación y este hombre ya ha escrito un paper, o sea, es que tiene una eficiencia increíble. Es el típico paper de un postdoc y Loeb, ¿no? Que según en los libros, donde está la información del libro, este buen señor es el Harvard's Top Astronomer. Yo insisto que Loeb tiene un currículum de la leche, pero quiero decir que este argumento que él usa, que está muy bien, me estuve mirando el paper si quieren lo comentamos en algún otro episodio, porque, bueno, me parece interesante. De hecho, menciona también el argumento de Gott, para decir que la vida tecnológica es una etapa muy breve en la vida de un planeta. ¿Vale? La Tierra tiene 4.500 millones de años y solo en los últimos 100 años ha sido capaz de producir señales de radio. Entonces la probabilidad
de que en el planeta más cercano, digamos en la estrella más cercana, haya otra civilización que también esté en esa, es muy baja. Digo, pues vale, es un buen argumento, ¿vale? Pero eso mismo lo puedes decir de Oumuamua. Es decir, la probabilidad de que el primer objeto interestelar que encuentre justo sea la nave alienígena es muy rara. Es como si te vas a buscar pepitas de oro en estos, ¿no? En las películas que estaban estos con el colador en el río Colorado ahí sacando pepitas. Hombre, tienes que sacar muchas rocas antes de pillar una pepita, ¿no? Pues esto es como que la primera que saca fuera una pepita de oro. No sé, es como... me parece poco probable. Insisto, salvo que el río esté lleno de pepitas y haya más pepitas que rocas. Aunque bueno, yo me acuerdo de... creo que fue en las Perseidas. Siempre pasa lo mismo. Ves una fuerte al principio y dices, ¡guau! Me quedo mucho más rato porque van a pasar muchas fuertes así. Y luego no ves estás nada. como media hora sin ver ninguna. Bueno, pero ahí hay un sesgo, ¿no? Que es que tú es más probable que veas la fuerte. No, pero al principio, lo ves al principio, nada más salir casi. Eso pasó como las ondas gravitacionales, que salió la del principio que se detectó, que no estaba ni siquiera todavía el plazo ya de observar de verdad. Y la gente usó el argumento este para lo contrario. O sea, como se había visto eso tan fuerte desde el principio, supusieron que esas eran mucho más comunes, así tan grandes. Y entonces empezó a haber todo el tema de, hoy estos agujeros negros son más grandes de lo que se pensaba por la evolución estelar. A lo mejor es que hay muchos agujeros negros primordiales. O sea, todo lo de los agujeros negros primordiales se puso de moda porque la primera observación era de más masa de lo esperado. Con una. Entonces dijeron, si la primera es de más masa, a lo mejor es que la mayoría serán de más masa, porque estadísticamente es más probable que la primera que veamos sea una común. Entonces, pero sí es cierto, bueno, Francis sabe más de esto que lo ha seguido más de cerca, pero sí es cierto que las señales que se están encontrando en general apuntan a que hay agujeros negros de más masa de lo que los modelos esperan, ¿no? O sea, que eso es algo que hay que refinar ahí. Pero la de papers O sea, que salieron con la primera... Pero yo creo que el punto que quiere Héctor transmitir es eso, ¿no? Que tiene una observación de un único caso y ya intenta extrapolar. Es como lo que ha pasado muchas veces con el sistema solar, ¿no? Es como el único sistema solar, el único estrella con planeta era el Sol y se intentaba extrapolar cómo podían ser los sistemas extrasolares, esos planetas, tal y cual, con lo que se conoce del Sol. ¿Y qué es lo primero que descubrimos? Pues primero se descubrió planeta alrededor de un pulsar. Que nadie le hizo ni puñetero caso. Y después se descubrió un Júpiter caliente. O sea, unos objetos tan grandes que al principio, objetos del mismo tamaño de Júpiter, más cerca que Mercurio, que tardan 4 días en darle la vuelta a su estrella, eso está mal. Y ahí, a pesar de saber que los sesgos observacionales nos hacían más fácil detectar cosas así, hubo mucha cosa diciendo, uy, a ver si el sistema solar nuestro es rarísimo, es muy poco probable y la Tierra es rara. Sí, también. Pero sabiendo que dices que sabemos que es más probable detectar los Júpiteres calientes. Y sobre todo eso, estaba comenzando la tecnología que todavía se estaban haciendo las primerísimas pruebas, las primeras de estas de verdad que podíamos hacerlo. Fíjate, 20, 25 años, cómo ha cambiado la cosa y hasta el rango de masas que estamos ahora explorando. Claro. Bueno, lo que comentaba Héctor, ¿no? Que el argumento de Loeb en contra de esta señal, la BLC1, que sea artificial, pues se aplica directamente al propio Oumuamua. Lo que pasa es que, claro, a eso no le interesa a Loeb porque tiene que vender primero su libro. Una vez que haya vendido su libro, ya escribirá la segunda parte argumentando probabilísticamente que, bueno, probablemente sea natural. Ya. Es que 612 artículos en revista de árbitro tiene Loeb y un índice H de 95. Venga. Pero no es legión de becarios. El tío suele escribir muchos artículos de pocos autores, que yo he estado mirando un poco su currículum. Y tiene muchos de ellos que es primer autor todavía, incluso a día de hoy. O sea que no hay mucha gente que de jóvenes son, a ver, si tiene un índice H de 90 y es jefe de astronomía de Harvard. Tiene 59 años, nació en 1962. Está a puntito de la prejubilación, ¿eh? No creo que se jubile. No, en Estados Unidos no se va a jubilar. Hay una entrevista que salió hace poco, nos la envió Andrés esta mañana, yo no la he visto, me la estaba comentando hace poco Nacho Trujillo, y dice que en la entrevista habla un poco de que, bueno, no le importa que ser ridiculizado y perder su prestigio por defender esta postura que es tan impopular entre la comunidad científica, porque él cree que la verdad es más importante que lo que él pueda sufrir personalmente, ¿no? Adoptando una cierta posición de mártir,
que a mí me parece un poco defendible, porque cuando empezó todo esto, él dio una entrevista al Washington Post en el que también se ponía así un poco de mártir, y decía algo así como que bueno, si al fin y al cabo, que él iba a decir lo que él pensaba, que lo peor que le podía pasar era que lo quitaran de director del departamento y entonces no tuviera tanto trabajo administrativo y pudiera dedicarse más a la ciencia, que es lo que le gustaba. Y que a última hora, si no, se iba a su granja que tenía no sé dónde, que le gustaba mucho la granjita. O sea, con un victimismo de decir, a lo mejor me van a echar de mi puesto, ¿no? Tiene una posición muy asegurada, me parece a mí. Pero yo creo que además Harvard y el departamento y todo eso le interesa que esté una persona así porque aparece por todos lados. Pero quiero decir que el victimismo de decir que a lo mejor voy a pagar con mi reputación el escarnio público y tal por defender lo que yo creo, no sé. Pero que a mí me parece perfecto que lo defienda y que piense que es así. Lo único que pasa es que aquí nos volvemos otra vez a la navaja de Ockham y a la famosa frase esa de afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Y podemos explicar todo eso de otras maneras, más fáciles y... Sí, pero parece, a ver, cuando dice eso parece como que hay algo contra él, como si hubiera una especie de complot o de censura o de que no le va... Si a mí me parece muy bien que diga lo que quiera. Yo no... Y además creo que está en su derecho y en su libertad y sería terrible que no pudiera decir lo que pensara, ¿no? Y que tampoco son cosas tan descabelladas comparadas con lo que dice otra gente. Sí, sí. En otro ámbito, o sea, bueno, sí, que son hasta defendibles porque tampoco puedes demostrar que esté equivocado. O sea, que, efectivamente, bueno. Lo mismo lo hemos dicho antes, esto Oumuamua nunca podremos en verdad confirmar al 100% que este hombre tenga razón o no en este sentido. Sí, sí, por eso es una hipótesis, es una idea, ¿no? Lo malo es que luego esto se vende como que este señor está convencido, bueno, es que él realmente está convencido, que es el problema, ¿no? Él debería decir, bueno, yo es lo que creo porque me apetece creerlo y, hombre, yo qué sé, a todos nos gustaría creerlo, pero no hay evidencias para sostenerlo. Entonces, el problema luego está en que a la gente le llegan los titulares solamente. Entonces, un científico importante dice tal, otro científico importante dice cual, y la gente no puede decidir cuál de los dos tiene razón. Sí, sobre todo porque realmente ninguno de los dos está convencido de lo que está diciendo. Son, yo qué sé, hipótesis, ideas, cosas que tú crees, que consideras, pero no puedes estar muy seguro. O sea, Loeb no puede estar muy seguro de que es artificial y yo tampoco estoy muy seguro de que sea natural. O sea, yo lo digo que creo porque es lo que me parece razonable, pero no lo puedo demostrar. Entonces, pero para entender esto de qué probabilidad tiene cada cosa de ser cierta, pues ahí ya hace falta el trasfondo que el público no tiene. Entonces, para discernir entre una cosa y otra, la gente lo ve en igualdad de condiciones. Un científico importante dice esto, otro dice esta otra cosa, pues cualquiera de los dos en la misma probabilidad podía tener. Bueno, y la versión aburrida nunca sale en la prensa tampoco. Claro, sale menos, sale mucho menos. Verdad. No, o sea, a mí lo que no me gusta, lo único que no me gusta es el victimismo, ¿no? El pensar que te van a echar de tu puesto por decir estas cosas o que... Ya cuando eso sabe que no va a ocurrir. Y así vendes más libros. Yo creo que es eso, es vender libros, porque eso también es un factor que atrae, ¿no? Al periodista le atrae la historia humana, entonces tú has sacado un libro, pues te entrevista porque has sacado un libro, pero además si tú aportas, pues es que además he sacado un libro crítico que podría tener un impacto en mi carrera, me podrían echar por culpa de lo que escribo en este libro, fíjate tú. Y entonces, claro, ahí el periodista saca el lápiz, saca una entrevista maravillosa, ¿no? Yo me sé de uno que pues un libro bastante polémico y ahí sigue con su puesto de trabajo y todo. Bueno, muchísimos. O sea, ¿Te refieres a alguien en concreto del IAC, verdad? Sí. Vamos a no dispersarnos tanto. Yo creo que el punto clave es que Avilés sabe perfectamente que estos son hipótesis que venden y que permiten escribir artículos rápidos y sabe perfectamente, no se las cree. O sea, yo no tengo en mi opinión, él no se cree este tipo de hipótesis, pero sí ha visto que tiene un filón sacando rápidamente artículos de este tipo que le dan equipo mediático y que eso te abre puertas y financiación, ¿no? La financiación del proyecto Breakthrough, por ejemplo, pues no vendría si no publicar artículos de este tipo, ¿no?